Hay cambios nutricionales que son sencillos de hacer, que mejorarán mucho tu alimentación sin afectar casi a tu bolsillo ni cambiar la manera en que cocinas o el sabor de la comida o las preparaciones que haces. Cambios que siento que todos deberíamos hacer por su sencillez y los cuales te desearé en este video para que los apliques fácilmente en tu vida. Bueno, esos cambios sí implicarían un cambio económico, pero poquito. Quiero que sea como lo más parecido posible en cuanto al dinero y en cuanto a cómo se usa la cocina. El primero que te voy a hablar es de aceite vegetal a otro aceite. Bueno, ese es el cambio más importante y el más notorio. Cambiar un aceite de semilla vegetal por otro tipo de aceite o por manteca, por ejemplo, es muy clave. Los aceites de semillas son los más populares para cocinar, por ejemplo, la soja, el girasol, el maíz, el maní, la colza, la canola, el de uva o el de sésamo. Son aceites que casi todos hemos usado o inclusive usamos en este momento en la cocina. Y son los aceites que usan los restaurantes y que están en todos los ultraprocesados creados por la gran industria. Obviamente hay ultraprocesados y aceites vegetales, pero el 90% están con aceites vegetales. Estos para mí son los peores alimentos que existen. Esto porque tienen dos contras muy grandes. Un exceso de omega 6 y están oxidados. Con oxidado me refiero a que literalmente para que no se pudra el aceite, la industria y la productora tiene que hacer una serie de procesos químicos que hace que las grasas de ese aceite se oxiden, por así decirlo, se rompan sus cadenas y cambie completamente su estructura, haciendo esta grasa un tipo de grasa completamente inflamatoria y nociva para tu cuerpo. Aunque sea una grasa buena, puede hacerse mala con los procesos de oxidación que hace la industria. Y con exceso de omega 6 me refiero a eso, que estos aceites tienen mucho omega 6. El omega 6 no es malo, para nada. Es una de las dos grasas indispensables que existen, o sea que tu cuerpo las necesita sí o sí porque no las puede producir. Solo esta y el omega 3 presentan esta condición. El problema es que si comemos mucho más omega 6 que omega 3, tenemos un problema, valga la redundancia, porque tenemos que entender que los ácidos grasos polisaturados omega 6 y omega 3 crean ecosanoides que actúan como hormonas locales, transportando mensajes y uniéndose a receptores celulares específicos. De este modo informan a la célula que hay una inflamación y la célula se comporta en consecuencia para protegerse a sí misma del tejido del que forma parte, mediante la participación de células inmunes, vasos sanguíneos y diversos marcadores moleculares. Si no entendiste, básicamente, cuando tenemos un exceso de omega 6, los ecosanoides que se crean son inflamatorios, muy inflamatorios. Pero cuando estamos correctamente equilibrados, los ecosanoides que se crean son antiinflamatorios, vasodilatadores, inclusive diuréticos, o sea, muy beneficiosos. Y esos aceites vegetales es lo que más nos desequilibra. Tal vez cosas como el maní o las semillas tienen un poquito más de omega 6 que omega 3, pero estos son cosas completamente naturales y que no nos genera tanto problema. Pero con esto, con el aceite de semillas, sí hay problema porque es un aceite, o sea, es una grasa pura y por ende estamos con mucho omega 6 de extra que queríamos consumir, que generaría un gran problema con esos ecosanoides, mucha inflamación crónica que nos aumenta el riesgo de cualquier tipo de problema crónico, enfermedades como cáncer, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, asma, depresión, entre otras, están relacionadas con un desbalance omega 3 omega 6 y esto es tan peligroso que nos resta años de vida, literalmente. Existen aceites como el de aguacate, olivo, chía, linaza, pescado, coco o palma que están bien equilibrados y que si son extra vírgenes no están oxidados, protegiéndonos de ese problema. También podemos cocinar con grasas animales como la mantequilla, el ghee o la manteca. Para mí no tenemos que tenerle miedo a esas grasas saturadas que son buenas en su justa medida y si vienen de fuentes naturales, si vienen de ultraprocesados es otra cosa. Y además son mejores para cocinar para mí porque bueno, la grasa saturada no se oxida con el calor. La grasa, por ejemplo, el aceite de oliva sí lo hace. La mejor manera para cocinar para mí es con mantequilla o con manteca, pero si no, el mejor para mí es el aceite de coco extra virgen. Ahora hablaremos de los cereales blancos, de sus cosas a cereales integrales o hasta pseudocereales. Esto es otro cambio muy sencillo de hacer. Cereales blancos como el arroz o la avena, por cereales integrales como el arroz integral o la avena integral. Un cereal está dividido como tres partes: salvado, germen y endospermo. Un cereal blanco es un cereal como que solo conserva una parte, el endospermo. Y esta es la parte que es más fácil de producir, por eso son más baratos, porque es mucho más fácil de producir solo endospermo, 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 endospermo. Pero el problema es que el endospermo solo tiene almidón, es solo carbohidratos, no tiene casi nada de fibra, ni de micronutrientes ni de fitonutrientes. Y todos los beneficios potenciales, porque tampoco es que sean muchos, pero los potenciales beneficios de los cereales están en la fibra, en los micronutrientes y los fitonutrientes. Y estas cositas están en las otras dos partes que los cereales blancos no tienen: el salvado y el germen. Un cereal integral, en cambio, es un cereal con todas las tres partes, por ende tiene todos los beneficios del cereal y por ende es muchísimo más saludable, no solo metabólicamente hablando o no solo
solo cardiovascularmente hablando, sino literalmente no disminuye el riesgo de muchas enfermedades por solo tener más fitonutrientes y más micronutrientes, y además de fibra, por ejemplo. Por lo que, bueno, es un cambio obligatorio para mí, porque realmente la diferencia de precio es muy mínima. Digamos, en Costa Rica puede costar como un 15, un 10% más un cereal integral con cereal blanco, que es muy poquita la diferencia porque siguen siendo cereales y saben igual. O sea, el que te diga que está diferente realmente no lo ha probado o no lo ha cocinado bien y se usa completamente igual en la cocina. Pero igual los cereales, como te he comentado, son elementos que casi no me gustan nutricionalmente hablando. Son muy bajitos en micronutrientes, igualmente tienen muchos, pero que muchos almidones malos que igualmente mantienen el endospermo, por lo que te recomiendo más usar cereales, cosas como la quinoa, más que todo por ser muy parecido al arroz, que tienen mucha más proteína, mucha más fibra, inclusive más grasa y muchísimos, pero muchísimos más fito y micronutrientes, haciéndolos un alimento mucho más interesante nutricionalmente hablando. Ahora, los cereales son un poquito más caros. Si quieres algo más barato, puedes optar por tubérculos, que inclusive son mejores que los cereales, pero esto sí implicaría un cambio tipo en la forma que se prepara en la cocina. Pero si esto no es problema para vos, opta por tubérculos e inclusive por legumbres, pero las legumbres tampoco me gustan tanto porque, bueno, tienen muchos antinutrientes. Prefiero por mucho un tubérculo que una legumbre. Ahora hablaremos de semillas enteras por semillas molidas o semillas activadas. Eso es un cambio un poco más complicado que hacer, pero es posible y muy importante. Las semillas son alimentos muy interesantes, semillas de chía, linaza, etc. Estas son ricas en grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas sanas. La chía y la linaza son muy ricas en omega 3, el aceite protector contrario al omega 6 y ayuda a balancearnos. Literalmente hace el efecto contrario con los aceites vegetales. Y igualmente tiene mucha fibra, muchos fitonutrientes y muchos micronutrientes. Son cosas baratas, saciantes, ricas, versátiles y prácticas. La chía o la linaza las debemos consumir casi cada diario. Y la ajonjolí también si no consumimos calcio. Pero esas tienen una contra muy importante que no se pueden digerir. Bueno, son semillas. Están literalmente hechas para que no se puedan digerir y para que salgan en tus heces y la planta tenga como un fertilizante para crecer, porque sigue siendo una semilla, sigue teniendo una capa que la protege de tus ácidos digestivos y por ende no la podemos digerir y no la podemos aprovechar. Tenemos que masticarlas para romper esta capa y digerirlas correctamente. El problema es que son semillas, son muy pequeñitas y al ser tan pequeñitas puede ser que no la masticamos bien y es imposible que la masticamos bien. Se nos va a ir bastantes semillas sin darnos cuenta. Para que no pase esto tenemos que activar o moler las semillas. La chía, la mejor semilla, tiene una manera muy específica de activarla y por eso te quiero hablar de ella, que es dejarla en agua. O sea, usar un vaso de agua y echarle la chía. Ahí verás que la chía se hace como una moco, es como viscosa. Esto es porque la fibra de la chía agarra todo el agua y hace que crezca su volumen. Así ya la podemos masticar correctamente porque es como si comiéramos como una gelatinilla. Es muy rico y tiene una textura, para mí, a mí me encanta esa textura. Es muy divertido de comer. Igualmente podemos activar otras semillas. Obviamente no van a tener un efecto y no van a generar tanto moco, pero sí va a hacer como que la semilla como que se embole, como que se haga como una especie de masa, como una bola. Y quiero que lo pruebes, digamos, echar linaza o echar chía en agua y ves cómo se hace, y ves que cambia su textura. Esto hará que sea muchísimo más fácil de masticar. Esto hará que, bueno, no tengamos problemas para digerirlos. Pero para mí la mejor manera de activar el resto de las semillas sin contar la chía, porque la chía si se activa así solamente en agua, es molerlas. Puedes molerlas de cualquier tipo de manera, tipo en machete, tipo en procesador de alimentos o inclusive existen como una especie como de cañones especiales para semillas. Por un lado se absorben mejor sus antioxidantes y su omega 3. Por otro, todas las semillas que tienen vitaminas como la E, las del complejo B, minerales como magnesio, calcio, hierro y silicio, y los minerales se absorben mucho mejor si las semillas están molidas. Inclusive podemos absorber más proteína. Inclusive eso puede ayudar a que sus ácidos grasos no se oxiden. Bueno, realmente tenemos como tres opciones, que es echar las semillas en agua, moler las semillas o comprarlas de una vez molidas. La linaza más que todo se vende siempre molida, pero igual esto implicaría un tiempo extra. Hay semillas como la linaza o la ajonjolí que tal vez sí se puedan masticar un poco más fácil, pero hay otras que para mí sí o sí hay que activarla, más que todo la chía. Por eso tienes que ver como qué tan fácil masticas vos las semillas y ver qué tanto tiempo tenés. Si te des tiempo, actívalas sin duda. Si vas muy apurado, bueno, tal vez puedas masticarlas o intentar sustituir por otro alimento, fruto seco, cosas así, ese día y no comer semillas. No importa si sustituyes un día de alimento por otro, porque prefieres
quiero que absorbas bien todo, que después absorba la mitad y tengas problemas digestivos. Ahora hablaremos un poco de pasar de margarina a mantequilla. Bueno, esos cambios implican un poco más de gasto económico. La margarina o la manteca vegetal tradicionalmente se le dice mantequilla porque sabe, se ve, huele y parece mantequilla. Es literalmente mantequilla si no leemos bien. Esto es un aceite vegetal, un aceite de soja, un aceite de girasol, más que todo se hace con aceite de girasol o con aceite de maíz que sufrió un proceso de hidrogenación, o sea, un proceso de solidificación, se solidificó. Esto genera, se pueda, digamos, saborizar la mantequilla y que se parezca a mantequilla, pero también que se genere un tipo de grasas que es el peor tipo de grasas que existen, las grasas trans. Esas están relacionadas con enfermedades cardíacas, inmunes, endocrinas, inflamatorios, cáncer, obesidad, síndrome metabólico y trastornos del equilibrio energético, entre muchísimas otras enfermedades. Básicamente le estamos metiendo un completo veneno en su cuerpo. En cambio, la manteca o la mantequilla es un superalimento, riquísimo en vitaminas liposolubles y grasas saturadas positivas. Inclusive cosas como el ghee es aún más bueno y nos pueden traer inclusive fitonutrientes muy interesantes. Por lo que es un cambio que para mí todos debemos hacer, y, o sea, no es necesario sustituirlo por mantequilla, también podemos consumir aceite de coco, cosas así, o manteca, que es más barato. Eliminar la margarina es lo más importante. Ahora hablaremos de cambiar comida normal por comida ecológica. Bueno, ese es un poquito más obvio, pero un poquito más caro. La comida ecológica no solo, digamos, es como más moralmente correcta, es más buena para el medio ambiente, los animalitos están bien cuidados, las plantas no afectan tanto al medio ambiente y se hacen, por ejemplo, en mejores condiciones, sino que para tu cuerpo es un cambio completamente. Un huevo, por ejemplo, que no sea ecológico, la proteína no se absorbe casi nada, no tiene casi nada de vitamina D o de omega 3 en su yema, no tiene casi carotenoides, no tiene argentinas, sus micronutrientes son muy bajos. O sea, no es que son mal alimentos, sino que no hay comparación de un huevo ecológico de un huevo no ecológico, lo hace notar por completo. Y eso es qué tanto puedas comprar. Para mí, lo primero que tenemos que cambiar son las carnes. Primero los huevos. Los huevos es lo que más, la prioridad máxima. Y ya después podemos comprar carnes de pasto, pero esas son un poquito más caras. Por ende, también podría ser primero el huevo y ya después meter vegetales ecológicos. Los vegetales que más consumimos, comerlos ecológicos, más que todo las coles o las frutas, tipo las fresas, los arándanos, los frutos rojos. Comerlos ecológicos es muy importante porque si no, pueden tener como que muchos utilizantes. En otro video te voy a hablar un poco más de los alimentos ecológicos, pero eso es como la prioridad. Tienes que cambiar primero los huevos, lo más importante, y ya después cambiar como las coles, los frutos rojos, y después queremos ver si vos comer carne o algún tipo de otro vegetal como tomate, zanahoria, que igualmente tiene mucho, y el último, tal vez la papa ecológica o cosas así, la diferencia es muy pequeña, pero igualmente va a haber diferencia, y es obvio que un alimento ecológico es muchísimo más sano que un alimento no ecológico. Último alimento, el sexto, es la leche normal por leche de cabra. Ya tal en el video pasado que para sustituir las leches no se hacen con leche de vegetales, se hacen con leche de cabra o leche de oveja o leche de búfala inclusive. Esto es porque cuando la leche, como te comenté el video pasado, tiene como muchas contras, más que todo su caseína. La caseína es una proteína inflamatoria, similar a las prolaminas que tiene la avena, que también te hablé en el video pasado. Y esto es una proteína que, bueno, literalmente destruye tu intestino y tu sistema inmune y tu microbiota, y no quieres destruir esas cosas, son muy importantes. También tiene lactosa, que realmente es algo que a muchas personas les hace mal y que eso sigue siendo un azúcar, o sea, sigue siendo algo que no es beneficioso. Un azúcar para nada va a ser beneficioso, y también endocrinamente, o sea, en hormonas, una leche no es un alimento interesante. No es que tenga las hormonas de la vaca, pero puede ser que tenga mucho estrógeno, puede ser que tenga estrógeno añadido, más que todos en sí de mala calidad o cosas así, y tiene un poquito de hormona de crecimiento vacuno. Eso hace como que se destruye la hormona de crecimiento humano y nos causa muchos problemas, más que todo a los hombres, a los jóvenes y a los niños. La gente que más consume leche porque nos dicen que es bueno para crecer, al contrario, es mala para crecer. Y lo bueno es que la leche de cabra o la oveja también, primero, endocrinamente es un alimento un poquito más interesante porque es un animal un poco más pequeño, entonces se parece un poco más sus hormonas a las hormonas humanas, por eso no tenemos tanto problema. No es que no haya problema, pero no es tan grande. Y además la cabra a la leche o la oveja tiene la caseína igual a la leche humana. La caseína en sí no es mala, pero es que la leche de vaca tiene una caseína tipo A1. Los humanos solo podemos absorber caseína A2. Y la cabra y la oveja tienen caseína A2. Igualmente tiene lactosa, pero si es como yo, puedes tomar lactosa, no hay problema. Si no puedes tomar lactosa, no es obligatorio tomar leche. Podemos tomar yogur o cosas así que no tienen tanta lactosa, o kéfir, o inclusive queso. Esas cosas a los intolerantes por lo general no les causa problema. Por lo que realmente es un cambio que uno puede gastar mucha plata, especialmente si son quesos o cosas así, pero con la leche no es tanta la diferencia de plata y el sabor tampoco es tanta la diferencia. Es de irse a acostumbrar al sabor y
ver si podemos probarlo o no, pero igual tampoco es obligatorio tomar lácteos. Realmente con la carne y con los huevos, con el pescado y con las vísceras es más que suficiente. En conclusión, hay cambios que para mí siento que queríamos hacer más que todo porque son muy sencillos de hacer y porque nos traen muchos beneficios a tu cuerpo. Y son cambios que no pueden implicar un gasto económico o un gasto de tiempo o extra. Pero tenemos que recordar una frase muy increíble. Lo que te gastas en calidad de comida, lo dejarás de gastar en farmacia. Muchas gracias.